Hola amigos, bienvenidos a esto que yo llamo Caminando con el Mesías. Y el tema del día de hoy es la oración. Muchos cristianos sabemos que debemos orar, pero pocos sabemos cómo debemos hacerlo. Para entender cómo deben ser nuestras oraciones debemos ir a la Biblia y ver cómo oraban los profetas, y así poder hallar la clave de cómo hacer oír nuestras peticiones. Lo primero que debemos tener claro es a quién oramos, y en la Biblia es evidente que las oraciones siempre se hacen al Padre. Muchas personas oran a Jesucristo y esto no es del todo correcto. De hecho, Jesucristo le oraba al Padre. Otras personas le oran al Espíritu Santo. Pero siempre las oraciones han sido al Padre. Otras personas rezan a los santos. Y sí, los santos existen. La santidad es algo que nosotros debemos perseguir y algo que podemos alcanzar. Pero tenemos el ejemplo de Esteban. Esteban es el primer mártir de la iglesia. Y no vemos en ninguna parte, pasados los años, que alguien le ore a San Esteban. Sí era San Esteban, pero nadie le rezó a él. Entonces debemos saber a quién dirigir nuestras oraciones, y es muy claro en muchos versículos de la Biblia que las oraciones van dirigidas al Padre. Pero hay que aclarar lo siguiente: se hacen en el nombre del Hijo. ¿Por qué? Porque Él es el que intercede por nosotros, pero intercede a través de su nombre. Clamamos en su nombre al Padre. Clamamos por sus méritos al Padre. Por eso este rosario que se hace no es tan malo. El que dice: por tu dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Es una muy buena oración. Y cuando oréis, no seáis como los hipócritas que gustan de orar de pie en las sinagogas y las esquinas de las plazas para ser vistos por los hombres. En verdad os digo que ellos ya recibieron su paga. Cuando tú ores, entra en tu aposento, cierra la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Y cuando oréis, no abundéis en palabras, como los paganos que se figuran que por su palabrería van a ser escuchados. No seáis como ellos. Vuestro Padre sabe qué necesitáis antes de pedírselo. Así pues, oraréis vosotros. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Nuestro pan cotidiano, dánosle hoy. Perdona nuestras deudas como hemos perdonado a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en tentación, más bien líbranos del mal. Si perdonáis a los hombres cuando ellos os ofendan, nuestro Padre Celestial también os perdonará. Pero si no perdonáis a los hombres, vuestro Padre no os perdonará. Ahora que sabemos a quién le debemos orar, debemos prepararnos para hacer la oración. Y parte de la preparación es esto: antes de ofrecer la ofrenda de oración, porque se dice que la oración también es una ofrenda, debemos ir a reconciliarnos con nuestro hermano. Y Jesús lo pone de la siguiente manera. Sí, pues, estás presentando tu ofrenda sobre el altar y ahí recuerdas que tu hermano tiene algo contra ti. Deja tu ofrenda ahí delante del altar y vete primero a reconciliar con tu hermano. Luego, vuelve y presenta tu ofrenda. Ponte en paz enseguida con el adversario que te lleva ante el juez. No sea que mientras ustedes van por el camino, tu adversario te entregue al juez, el juez te entregue al alguacil,
y te encarcelen. Y en verdad te digo, no saldrás hasta haber pagado el último céntimo. Ahora que estás en paz con tu hermano, el siguiente paso es arrepentirte de tus pecados. ¿Y qué es pecado? Pecado es la transgresión de la ley. ¿Y cuál es la ley? La ley son los 5 primeros libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio y Números. Después de que te arrepientes, ahora sí puedes empezar tu oración. Pero, ¿qué es arrepentirse? Arrepentirse es darse la vuelta hacia Dios. Es decir, cuando nosotros pecamos, nos alejamos de Dios. Cuando nos arrepentimos, damos vuelta y empezamos a caminar hacia Dios. Empezamos a hacer las cosas que Dios nos dijo que hiciera. Esto es muy evidente en los profetas. En las oraciones de los profetas vemos que ellos primero se arrepienten de sus pecados y de los pecados de su pueblo. Y ya podemos entrar en una de las oraciones. Por ejemplo, tenemos la oración de Daniel. La oración de Daniel dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y en ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor, Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y guardan tus mandamientos. Hemos pecado, hemos cometido iniquidad, hemos hecho impíamente y hemos sido rebeldes, y nos hemos apartado de tus mandamientos y de tus ordenanzas. Nuevamente, los mandamientos de Dios están en los 5 primeros libros de la Biblia, que se conoce como la ley de Dios. No hemos obedecido a tus siervos los profetas, y siempre una característica de los profetas es que llaman al pueblo al arrepentimiento. Cada vez que ustedes entren y lean un libro de los profetas, van a ver que los profetas están llamando al pueblo a arrepentirse. Y no hemos obedecido a tus siervos los profetas, que en tu nombre hablaron a nuestros reyes, a nuestros príncipes, a nuestros padres y a todo el pueblo de la tierra. Tuya es, Señor, la justicia, y nuestra es la confusión de rostro. Vemos que Daniel confiesa los pecados de su pueblo. Y muchos puedan decir, bueno, que Daniel lo haga no significa que esta sea la manera de hacerlo. Bueno, pues, si vemos la oración de Nehemías, también dice algo muy semejante. Aquí tenemos la oración de Nehemías, donde él dice: y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Hemos pecado en extremo, nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. ¿Ven? En las oraciones de los profetas, que son gente que tiene el favor de Dios, gente que escucha la voz de Dios, ellos escucharon la voz de Dios luego de confesar su pecado y confesar el pecado de su pueblo. Muy bien, ahora que te has arrepentido y has confesado tus pecados y los pecados de tu pueblo, y has reconocido que si hay algo mal es por tu culpa y porque has faltado al pacto con Dios, ahora lo siguiente en la oración debería ser, como yo les digo, debería, no estoy diciendo que así es, estoy diciendo que debería de ser el darle gracias a Dios por las cosas buenas que nos ha dado. Y y también debemos alabarle. Entonces es una mezcla entre darle gracias por lo que nos ha dado y alabarle, junto con una mezcla de citar la Biblia. ¿Por qué? Porque debemos facilitar nuestras cosas. Por ejemplo, unos salmos que podemos utilizar para este tipo de oración es el Salmo 145 al Salmo 50. ¿Y de qué tratan estos salmos? Estos salmos tratan de exaltar a Dios, recordando las cosas buenas que Él ha hecho, las cosas buenas que Él hace y las cosas buenas que Él hará por nosotros. Entonces es un modo de agradecer a Dios
recordar la Biblia para nosotros y hacerle recordar la Biblia a Dios. Verás que en las oraciones siempre los profetas dicen: acuérdate del pacto, acuérdate de las promesas. Entonces, esto en parte la recordamos nosotros y en parte se la recordamos a Él. ¿Por qué? Porque al decirle a Dios: acuérdate de que hiciste esta promesa, estamos confiando en que Él cumplirá esa promesa. Entonces, de eso trata la oración. En parte de fortalecer nuestra fe, recordando que Dios ha cumplido promesas en el pasado, que Dios está cumpliendo promesas en el presente y que Dios cumplirá promesas en el futuro. Te recomiendo leer estos salmos y voy a leerles uno de estos salmos para que ustedes tengan idea de las cosas a las que yo me refiero. Aquí tenemos uno de los salmos a los cuales yo hice referencia, que son del 145 al 150. Te exaltaré, mi Dios, mi Rey, y bendeciré tu nombre eternamente y para siempre. Cada día te bendeciré y alabaré tu nombre eternamente y para siempre. Grande es Jehová, y digno de suprema alabanza, y su grandeza es inescrutable. Generación a generación celebrarán tus obras y anunciarán tus poderosos hechos. En la hermosura de la gloria de tu magnificencia y en tus hechos maravillosos meditaré. Del poder de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza. Proclamarán la memoria de tu inmensa bondad y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Bueno Jehová para con todos, y misericordias sobre todas sus obras. Y sus misericordias sobre todas sus obras. Te alaben, oh Jehová, todas tus obras, y tus santos te bendigan. La gloria de tu reino digan y hablen de tu poder, para hacer saber a los hijos de los hombres sus poderosos hechos y la gloria de la magnificencia de tu reino. Magnificencia de tu reino. Tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las generaciones. Sostiene Jehová a todos los que caen y levanta a todos los oprimidos. Los ojos de todos esperan en ti, tú le das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Justo Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá asimismo el clamor de ellos y los salvará. Jehová guarda a todos los que le aman, mas destruirá a los impíos. La alabanza de Jehová proclamará mi boca, y todos bendigan su santo nombre eternamente y para siempre. Entonces, vemos que esto es una mezcla entre recordar lo que Dios hizo, lo que Dios hace y lo que Dios hará. Ese es el tipo de alabanza que debemos hacerle antes de traer delante de Él nuestras peticiones. Ahora, la primera cosa por la que debemos pedir, y como yo digo, esto es un consejo basado en las Escrituras, mas no es lo que te vas a hacer, pero es lo más recomendado, es pedirle a Dios por su voluntad. Por eso dice: hágase tu voluntad. En otras traducciones dice: tu voluntad se hará. La voluntad de Dios debe ser lo principal en nuestra petición. Pidámosle a Dios que nos obligue a estar donde tenemos que estar y hacer las cosas que Él quiere que nosotros hagamos. Que su voluntad rija nuestras vidas y que no sea nuestra voluntad la que se haga siempre la voluntad de Él. Esta es la primera oración: pedir por la voluntad de Dios, que nos haga hacer las cosas que tenemos que hacer, sin importar nada. Y esta es una oración peligrosa, porque cuando empieces a pedirle a Dios que te obligue a estar donde tienes que estar y hacer las cosas que Él quiere que tú hagas, empezarás a cargar la cruz. ¿Qué es cargar la cruz? Cargar la cruz es enfrentarse al odio de muchas personas. ¿Por qué? Porque cuando empieces a hacer la voluntad de Dios, esto va a provocar a todos aquellos que están haciendo el mal. Es la primera oración y la más peligrosa. Oh, Padre, tú eres grande. Si es posible, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad. Ahora que has pedido por su voluntad, la siguiente cosa que debes pedir es sabiduría. ¿Por qué? Porque si nosotros no tenemos sabiduría, vamos a estar haciendo la voluntad de Dios y después no nos va a gustar por las consecuencias que va a tener. Como ya les dije, es una oración peligrosa. Entonces, debes pedirle sabiduría a Dios para entender
por qué están pasando las cosas que están pasando en tu vida. Si son consecuencia de tus pecados o son consecuencia de obedecer y seguir la voluntad de Dios. Es decir, ¿eres un mártir o eres un pecador? Entonces, que Dios te dé sabiduría para entender qué es lo que está pasando en tu vida. Por eso dice en Proverbios 3, del 13 al 15, bienaventurado el hombre que haya sabiduría y el hombre que adquiere entendimiento, porque su ganancia es mejor que la ganancia de la plata y sus utilidades mejor que el oro fino. Es más preciosa que las joyas y nada de lo que desea se compara con ella. Muchos dicen que, por ejemplo, los apóstoles fueron pobres, pero recuerden que su tesoro está en los cielos. Entonces, cuando adquirimos sabiduría vamos a obtener una ganancia mejor que la plata. ¿Por qué? Porque van a ser ganancias eternas, ganancias en el cielo. Entonces debemos pedir a Dios sabiduría para seguir trabajando por esas ganancias y no desistir de orar por su voluntad. La tercera cosa por la que debemos orar es por el temor de Dios. Y ven, muchos vamos directamente a lo que nosotros queremos y hay muchas cosas aún por las cuales pedir. Y si repasas las oraciones de Nehemías y las oraciones de Daniel, encontrarás que efectivamente eso es lo que ellos están haciendo. Entonces, debemos orar por el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el miedo es una gran motivación. ¿Sabes por qué tú no haces muchas cosas? Es por miedo, porque tienes miedo de hacerlas. Entonces, es bueno el miedo. Dice en la Biblia, el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. El temor del Señor es aborrecer el mal. El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Mejor es lo poco con el temor de Jehová que el gran tesoro donde hay turbación. Luego del temor deberíamos orar para que Dios nos conceda los dones de su Espíritu y nos ayude a producir los frutos del Espíritu. Gracias a los dones del Espíritu producimos los frutos del Espíritu, y los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, dominio propio y templanza. Que Dios nos ayude a conseguir esos frutos es una de las primeras oraciones que debemos hacer luego de orar por temor. Luego de eso debemos pedir para que Dios destruya el orgullo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque siempre antes de la caída que hay orgullo. Nuestro orgullo nos llevará a caer. Hay muchos ejemplos en la Biblia donde debido al orgullo las personas pecaron. ¿Por qué? Porque debido a su orgullo no pudieron entender lo primero que pedimos, la voluntad de Dios. Ese orgullo impidió que tuvieran sabiduría. Ese orgullo impidió que tuvieran temor de Dios, porque valoraron más su orgullo que el hacer el bien. Ahora lo siguiente por lo que pedirás será por lo que sale de tu boca. Pídele a Dios que lo que salga de tu boca edifique y traiga cosas buenas, y que no permita que de tus labios salga veneno, eso que hace tanto daño. No permitas que críticas feas o malas palabras salgan de tu boca y dañen a los demás. Y esto es muy pero muy importante, porque esto influirá en nuestras relaciones y en la imagen que damos de Dios. Caes mal, mija, caes mal. Tal vez esto es lo más difícil de lograr, el tener control sobre nuestra lengua, porque siempre nuestros comentarios terminan haciendo daño. Este es el pecado más común, el hacer daño a tu prójimo a través de lo que le decimos. Está bien el decir la verdad, pero existen maneras en que se debe decir, y es tal vez la oración que nunca deberíamos olvidar. Y después de esto ya puedes empezar a hacer tus peticiones, pero teniendo siempre en cuenta que tus peticiones no pueden ir en contra de los mandamientos de Dios, no pueden ir en contra de la voluntad de Dios. Y para poder hacer eso tienes que conocer los mandamientos de Dios. Y no son 10 mandamientos, son muchos más. Los 10 mandamientos es lo que Dios le gritó a la gente desde el monte Sinaí, pero la gente no soportó escuchar más de 10 mandamientos. La gente le dijeron, para, no podemos seguir escuchando tu voz porque sentimos que vamos a morir. Moisés, por favor, dile a Dios que ya no nos diga más cosas, que todo lo demás se lo diga a ti, Moisés, y después venga
después tú nos lo digas a nosotros. Es decir, la gente no aguantó más. O sea, Dios hablaba y la gente sentía que se iba a morir. Y dijeron, no, dígale lo demás a Moisés y todo lo que Moisés nos diga que hagamos, nosotros nos haremos. Y eso es lo que nosotros debemos hacer, obedecer todo lo que Moisés nos dijo que hiciéramos. Y debes saber qué fue lo que Moisés dijo. Y eso está en los 5 primeros libros de la Biblia. Y todo lo que no contradiga los mandamientos, por todo eso puedes pedir. Puedes pedir por casa, puedes pedir por carro, puedes pedir por cualquier cosa. Ah, caray. Eso sí me interesa, ¿eh? Siempre que no vaya en contra de la voluntad de Dios. No puedes pedir por la mujer de tu prójimo. Ya nos exhibiste. También deberías tener en cuenta los ejemplos de los profetas y sobre todo el ejemplo del rey David. Los salmos son un claro ejemplo de cómo orar y por qué orar. Por ejemplo, David pide que no sea avergonzado de su esperanza delante de sus enemigos. ¿Por qué? Porque nosotros como cristianos vamos a tener enemigos. ¿Quiénes? Los ateos y las personas de otras religiones contrarias a la nuestra. Y entonces, si a nosotros nos va mal, van a creer que nuestra fe está mal. Entonces debemos pedir para que nos vaya bien. Una cosa es la tribulación y otra cosa es que nos vaya bien. Las tribulaciones es el soportar el rechazo de otras personas. Pero el que nos vaya mal es, por ejemplo, sufrir de enfermedades, sufrir accidentes y otro montón de cosas. Eso no es parte de la tribulación. Tribulación es todas las consecuencias que vamos a tener por seguir los mandamientos de Dios. Pero no deberíamos de sufrir accidentes, no deberíamos de tener enfermedades. Y por esas cosas es por las que debemos pedir. Para que Dios nos mantenga a salvo de accidentes y a salvo de enfermedades. Y que nos ayude, ¿por qué no?, económicamente. Hasta acá me llega el olor a la pobreza. Porque, por ejemplo, existen muchos mandamientos donde vamos a tener que hacer ciertas cosas, como por ejemplo no trabajar el día sábado. Entonces, si nosotros dejamos de trabajar el día sábado y nos empieza a ir mal económicamente, pues estamos siendo avergonzados de nuestra esperanza. Se supone que si guardamos el sábado, según las promesas de Dios, Dios nos ayudará a prosperar. Entonces, por ese tipo de cosas debemos pedir. Que no seamos avergonzados en nuestra fe, que no seamos avergonzados en seguir a Dios. Y bien, así es que debemos orar. Y esos son los consejos que te puedo dar acerca de cómo orar basado en la Biblia, basada en la oración de los profetas, basada en la oración del rey David, basado en los salmos y basado en las escrituras y sobre todo en la predicación de Jesús, que es una de las cosas más importantes y es el punto de partida de muchos cristianos. Si te gustó el video, dale me gusta, compártelo, suscríbete al canal y dale a la campanita de notificaciones para que te avise cuando yo subo un nuevo video. Trato de subir videos todas las semanas. Y te dejo con la bendición arónica que dice así: que Jehová te bendiga y te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Hola.